Hola, yo soy Russell Joel, gerente de comunicaciones en RAP y tengo el placer hoy de hablar con Mónica Escobar Herzog, quien es la gerente de cumplimiento y entrenamiento para las Américas. Mónica, ¿por qué aquí que el cumplimiento social es importante para las fábricas de confección en América Latina? Porque las hace ser más competitivas, las hace ser más atractivas para la inversión extranjera, les hace crear una serie de políticas, procedimientos, dinámicas, sistemas de gestión que les, sin duda alguna les va a ayudar a abrir más y mejores oportunidades de negocios, sobre todo cuando estamos viendo que el mundo de hoy exige cada vez una serie de certificaciones que las fábricas deben cumplir y tener en su lugar, tenerlas al día y mantenerlas en el tiempo. Entonces, este tipo de programas de cumplimientos, no solamente las fábricas los requieren, los gobiernos, a través de sus leyes y la creación de nuevos reglamentos y regulaciones, los están demandando y los están exigiendo. Entonces, hay una conjugación bien interesante entre el trabajo que realiza el gobierno y las fábricas para que entre todos logremos vender no solamente la idea, sino una realidad que está sucediendo en nuestros países, y es que podemos llegar a ser atractivos para crear mayor y mejor inversión en nuestros países. ¿Por qué las fábricas latinoamericanas deberían obtener la certificación RAP? Porque hay muchas razones en realidad, pero la principal es porque les da un valor agregado siempre. No hay nada mejor que realmente trabajar y velar por las condiciones de trabajo de su gente de una manera ética, legal y segura. Nosotros hacemos ese tipo de inspecciones y verificaciones porque nos gusta trabajar con fábricas que realmente sean serias en estos procesos. Además, es otra razón por la cual creo que es importante que las fábricas se certifiquen, porque las marcas hoy en día no trabajan con quienes no quieren estar en ese camino del cumplimiento social. Quienes no estén bajo ese mismo lineamiento a nivel de velar con las condiciones de trabajo de la gente, realmente no pueden ser proveedores interesantes. Entonces las marcas son quienes más están exigiendo el cumplimiento social y son las primeras quienes pueden llegar a decir con quienes quieren trabajar y fácilmente con quienes no quieren trabajar. ¿Cómo puede una certificación RAP ayudar a una fábrica? Le ayuda de varias maneras. Le ayuda a organizar su casa, le ayuda a organizarse creando políticas y procedimientos, montando un sistema que funcione para ellos, porque ese finalmente es el objetivo al final del día. No vivir de pronto esclavos de formatos ni de documentos, ni de un proceso que ellos ni siquiera van a entender. La idea es que ellos tengan un programa de cumplimiento que funcione, que se mantenga en el sistema, que ellos lo puedan monitorear, puedan corregirlo, puedan mejorarlo. También les permite a ellos monitorear, obviamente, sus prácticas, crear nuevos programas que vayan, obviamente, en línea con el bienestar de los empleados. Todo lo que la empresa haga para garantizar unas buenas condiciones de trabajo, confiables, seguras, éticas y humanas, se va a ver reflejado en la efectividad, la productividad, obviamente en el volumen de negocios, en el incremento de mayores oportunidades de trabajo, de clientes, de dinero inclusive, y obviamente eso va a reflejarse en la productividad, no solamente de la empresa, sino el buen ambiente en la cual está trabajando la persona. ¿Por qué RAP es el mejor recurso de entrenamiento? Bueno, tenemos un programa de entrenamiento bastante completo que tiene un portafolio en realidad de cursos que van desde 3 días, 5 días, van cursos desde entrenamiento en capacitación de incendios, seguridad de aduanas, requerimientos en criterios completos de seguridad. Entonces tenemos una serie de entrenamientos y cursos que nos permiten acercarnos al estudiante, enseñarle de una manera muy eficaz, y digo eficaz cuando vemos que al final de los resultados son efectivos, porque el estudiante realmente sabe que aprendió y siente que aprendió y puede poner en práctica lo que aprendió. La metodología que se usa está diseñada precisamente para
hacer juegos de roles, dinámicas de grupo, ejercicios, tener discusión, vivir en la vida, vivir en realidad todo lo que un auditor tiene que enfrentar en la vida diaria cuando se realiza una auditoría en serio. Entonces nosotros digamos que transmitimos eso en el curso, creamos esos escenarios para que los estudiantes lo vivan, lo experimenten y puedan obviamente desarrollar habilidades, destrezas, conocimientos para que cuando les toque su turno lo puedan poner en práctica y puedan ser eficaces. Mónica, muchas gracias por su tiempo. Muchas gracias a ti.